Estamos nuevamente con ustedes en este pequeño curso que estamos viendo ahora de siembra, cultiva y cosecha. Vamos a estar hablando acerca del cultivo de la semilla. Nosotros tenemos la palabra, tenemos su Espíritu que nos capacita para manifestar la vida de Cristo. El Espíritu Santo hace una labor muy gloriosa, ¿verdad? En alcanzar las vidas. Convence con señales, con milagros, convence de pecado. Actualmente en todo el mundo el Espíritu Santo sigue trabajando. Pero veamos qué es cultivar. Es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Dentro del evangelismo es aplicar el conocimiento y la amistad que se dan a la persona. Es poner todos los medios necesarios para mantener y estrechar los vínculos que lleva a la persona a un conocimiento y una experiencia con Jesucristo. Esto es muy importante, ¿verdad? Lo que es cultivar. En el cultivo se necesita un contacto permanente con la persona. Después de la siembra se necesita un proceso, una continuidad con la persona, una conexión hacia la persona. Esta es la clave para ser alcanzados, ¿verdad? Para alcanzar a las personas y así llegar a su necesidad. Esa es la clave, la conexión. Cristo siempre trató a la gente en base a su necesidad. En la lección pasada veíamos que él fue al paralítico, lo desafió, él fue al joven rico, lo orillaba a tomar una decisión, se negó, él confrontó, ¿verdad?, a la mujer samaritana con su vida, si ella quería el agua viva. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 51, tenemos un caso, ¿verdad? Él trató siempre a la gente en base a su necesidad con los que querían, porque los que no querían, bueno, él siempre fue respetuoso. Yo creo que nosotros tenemos que aprender ese principio. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Esa es una pregunta muy importante, ¿verdad? Hay gente que necesita una relación con Cristo y su palabra para encontrar orientación. Tenemos el caso de Nicodemo. Nicodemo fue a Jesús de noche y le dice: Maestro bueno, sabemos que has venido de Dios, porque si no fuera Dios, contigo no harías las señales que tú haces. ¿Qué era lo que buscaba Nicodemo? Nicodemo solamente buscaba ampliar su conocimiento. Él sabía de la sabiduría de este rabino, de este maestro que estaba causando sensación. Lo reconocía como maestro y reconocía que Dios lo respaldaba, pero no lo reconocía como hijo de Dios, como el Mesías Dios que ellos esperaban. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo? Juan 3, capítulo 3, o sea, versículo 2 y 3 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué respuesta tan directa, ¿verdad? Acomodó la vida de Nicodemo. Él andaba buscando acomodarse con más conocimiento, llevar novedades, porque él era un príncipe también de los fariseos en Israel. Así es que era un hombre con conocimiento, pero en este caso él es directo. Hay gente que necesita experimentar a Jesús para recibir libertad de sus males. En Juan 6:35 Jesús dijo: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando vamos a Él, somos saciados, absolutamente. En Marcos 5, 27, 29 está el caso de una mujer también que fue a Jesús. Dijo: cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó a su manto. Porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué buscaba esta mujer? Tocar a Jesús. ¿Qué era lo que necesitaba ella? Decía: salvación. ¿Qué recibió? Sanidad, aparte de la salvación. Qué milagro tan completo, ¿verdad? Tan maravilloso. En todos los casos necesitamos llevar a las personas a Jesucristo, que sean salvos, y luego dejar que sea Cristo el que haga una negociación con su necesidad, ¿verdad? Nuestro principal objetivo es llevarlos a Cristo, que conozcan al Señor. Una vez estando con Cristo, ellos le dirán: sáname. Ellos le dirán: tengo este problema. Los orientará con la palabra. El Señor va a orientar las vidas. Juan capítulo 8 versículo 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La lección anterior veíamos que Cristo aquí le dio aceptación a esta mujer, pero su vida la enderezó, la encauzó, ¿verdad? En aquella aceptación Jesucristo le dio un rumbo, le dijo: vete, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Dio orientación a su vida. Esto es muy importante. Cuando Cristo orientaba las vidas, era muy entendible. Jesucristo conocía la palabra. Nosotros tenemos que conocer bien el tipo de semilla que hay que sembrar en su momento, ¿verdad? El tipo de tierra, el ambiente que se está generando, si es propicio para dejar la semilla, ¿verdad? El ambiente es muy importante para que la gente llegue a confiar, ¿verdad?, sus vidas y su eternidad a Jesucristo. Entonces necesitamos cultivar con constancia, con coherencia,
coherencia, y también yo creo que nosotros necesitamos ser personas accesibles a la gente, ¿verdad? Eso es muy importante. Coherencia para el desarrollo de la palabra. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Decía de coherencia, decía de que nosotros, es muy importante que nosotros manifestemos un mensaje que vivimos. Dice aquí Juan: lo que hemos visto, lo que hemos oído, o sea, lo que hemos experimentado es lo que tenemos que compartir. Si no hemos experimentado, estamos vacíos del mensaje, no tenemos mucho que compartir. Entonces es muy importante que al experimentar, pues ya conocemos la semilla. Al experimentar sabemos ya del tipo de tierra. Al experimentar también sabemos el ambiente que se está generando para depositar el tipo de semilla que se necesita, ¿verdad? Hay gente que necesita a Cristo. Una vez que tienen a Cristo, la gente necesita la leche espiritual. Una vez que pasa la leche espiritual y puntos básicos doctrinales, la gente necesita un discipulado para que sus vidas sean formadas. Después del discipulado a la madurez, la gente lo que tiene que hacer es realmente ahora ser una persona madura que se encargue de otros. Esto es muy importante, ¿verdad? Todo esto lo que hace el Señor. Bueno, se necesita una atención especial, ¿verdad? Con la gente. Tenemos que olvidar nuestras preferencias personales, individuales. Es muy fácil tirar la semilla, pero lo difícil aquí es ser constantes y cultivarla, estar continuamente, ¿verdad?, atentos a la tierra, a la semilla, nutriéndola para que esa semilla pueda germinar y pueda crecer. En Proverbios capítulo 11, versículo 30 y luego el 15-23 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Qué importante, ¿verdad? El hombre, dice, se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Así es que nosotros tenemos que llevar un mensaje, ¿verdad?, con coherencia, hacer a un lado nuestras individualidades y empezar a darnos más a la gente en su necesidad. Entonces, en el cultivo es muy importante que nosotros busquemos la conexión, la amistad. Pero en el cultivo, la amistad también tiene que tener un ambiente favorable. El ambiente es muy importante, ¿verdad? En Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Se necesita un corazón de pastor, un corazón que atienda, que cuide, que alimente a las personas, de tal manera que experimenten el nuevo nacimiento, sí, y tengan un progreso espiritual. En Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Cuál era la situación? Dice: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas. Esto es muy importante, ¿verdad? Lo que él veía. Eso es lo que Cristo veía. Bueno, para brindar esa amistad y ese cuidado constante, nosotros necesitamos tener un sincero amor por Dios, pero también un sincero amor por los demás. Esto es muy importante, porque si el amor de Dios no está en nosotros, no podemos tener amor por los demás. Filipenses 1:8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Aquí es Pablo el que está hablando a los hermanos filipenses, ¿verdad? Esto es muy importante. Tenemos que usar la palabra, sí, la aceptación, la sabiduría, el amor. Tenemos que usar la Biblia como el mejor libro de instrucción. Tenemos la palabra nosotros, ¿verdad? La mejor herramienta para limpiar obstáculos, las malezas que se oponen al crecimiento de la semilla. En 2 Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace la palabra? Bueno, aquí hay tres cosas muy importantes. Nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Esto hace que el hombre sea perfecto y esté preparado, ¿verdad?, el hombre de Dios. Para que nosotros ahora podamos llevar la palabra, son tres aspectos que la palabra nos permite, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Es un libro excelente para instruir, ¿verdad? Es un libro de vida que da principios de vida, la palabra, y es lo que tenemos que compartir con la gente. En el cultivo, junto con la oración, también va la amistad, que es muy significativa. La amistad se necesita compartir con una oración sólida y específica por lo que queremos que Dios obre, ¿verdad?, en los corazones y en las necesidades
de la gente. En Colosenses 1:9, Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué hacía Pablo por los hermanos de Colosa? Bueno, Pablo oraba, ¿verdad? Con insistencia. La oración debe de ir acompañada de la amistad en el cultivo. Eso es un factor muy importante. Pablo oraba por ellos y su amistad, su amor iba acompañado por esa oración. Tenemos la palabra para compartir. Tenemos esa palabra que es una revelación, ¿verdad? Clara, sí, hacia la humanidad. Es la expresión de la voluntad de Dios para guiar espiritualmente a los hombres. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que manifestar a la gente nuestra experiencia en Cristo, ¿verdad? Tenemos que identificarnos con la necesidad de la gente. Tenemos que cultivar esas actitudes nuestras para generar un buen ambiente y confianza a la gente. En Filipenses 4:5 Pablo recomienda, dice: vuestra gentileza sea conocida por todos. En Marcos 6:34 nos dice que seamos solidarios y compasivos con los demás. ¿Por qué? Bueno, porque aquí Jesucristo los miró como ovejas que no tenían pastor también, ¿verdad? Y fue compasivo y solidario con ellos cuando les alimentó. En Filipenses 4:4 dice que tengamos gozo siempre, ¿verdad? Ahora otra vez os digo, hermanos, que os regocijéis. Entonces, nuestro evangelio es un evangelio, hermanos, de poder. Es un evangelio, hermanos, de fe. Es un evangelio de alegría, de gozo. Son buenas nuevas, ¿verdad? En Mateo 20, versículo 26-27, nos habla de una actitud de servicio. Dice: el que quiera ser más grande, hágase un siervo de los demás, sea un servidor, el que sea grande, ¿verdad? El que quiera tener el primer lugar tiene que ser un siervo de los demás. En Santiago 5:7-8 dice que tengamos paciencia, y usa el ejemplo del labrador que va y siembra y espera con paciencia el resultado. Nos pide ser pacientes también. En Juan 3:16, bueno, aquí nos habla de despertar el interés de la salvación, sí, a través del amor de Dios, con la virtud del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros motivemos a la gente a la salvación, sí, a través del amor de Dios, sí, como la virtud más grande que Dios tiene en nosotros es su amor. Dios es amor. En Romanos 10, versículo 9 al 10 dice: es motivar a la acción para que la gente sea salva, y después confieses y confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y lo dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante que la gente experimente y testifique y sean motivados, sí, a crecer y de la palabra a la acción. Eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros estemos trabajando con la gente en esos aspectos. En el cultivo de Dios, hermanos, es la fuente la que genera todo. Dios es esa fuente, es su Espíritu Santo el que está haciendo todas las cosas. Así es que es muy importante. El Espíritu Santo es el que inicia el cultivo y sigue toda la acción de evangelización. 1 Corintios 3, versículos 6-7 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí es muy importante que entendamos: es una labor que Dios está realizando, no estamos solos, ¿verdad? En todo esto, sí, los sembradores solamente son instrumentos de Dios para ejecutar sus designios, pero debemos aprovechar todo momento y toda oportunidad para sembrar y cultivar. 1 Corintios 3, ahora versículos 5 y 6 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea que Dios tiene una labor que Él hace, pero nosotros somos los sembradores. Dios requiere de la mano humana, Dios requiere de la disposición del hombre para poder llevar también este cultivo. Él está haciendo su parte y eso es muy importante. No estamos solos en esta empresa, ¿verdad? Dios hace la mayor parte. Usted y yo tenemos que hablar y disponer nuestras vidas para que Él las pueda usar. Es importante disponer nuestras vidas, ya que no estamos solos en esta empresa. No lograríamos nosotros hacer las cosas si el Espíritu Santo no trabajara primero, ¿verdad? En que la gente reciba la palabra, en que la gente conozca a Cristo, en que nosotros podamos tener también en nuestras vidas
manifestar la manifestación del carácter de Cristo. Él está trabajando en nosotros, trabaja en la demás gente, Él está en la obra, el Espíritu Santo está en todo. Es que nosotros tenemos que buscar el resultado, ¿verdad? Buscar el contacto. Tenemos que orar para que nos dé sensibilidad donde el Espíritu Santo está trabajando, donde el Espíritu Santo está obrando. Necesitamos ser sensibles y llevar ahí la palabra. Es tierra que Él ya trabajó, es tierra que Él ya preparó. Cristo decía estas palabras: hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Cuando nosotros oramos, cuando estamos conscientes que esta labor el Espíritu Santo está también trabajando incansablemente más que nosotros, es muy importante ser sensibles donde Él está trabajando, y usted va y deposita la semilla y tendrá resultados porque el Espíritu Santo ya trabajó, ya obró, ¿verdad? Esto es muy importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 y 13, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está lo primero, Él convencerá. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. Aquí está lo segundo, Él nos va a guiar a todos nosotros, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Convencerá, guiará y nos hará saber todas las cosas, nos va a enseñar. Tenemos plena confianza en que su Espíritu sigue obrando y sigue actuando, ¿verdad? Esto es muy, muy importante lo que el Espíritu Santo está haciendo. Tenemos la confianza también de que su palabra es poderosa. Podemos hablar todos nosotros sobre cualquier situación de la vida, de todos los temas: la familia, el trabajo, el matrimonio, las relaciones con Dios, las relaciones con las demás personas. La palabra de Dios es poderosa, no puede dejarnos en ridículo. Jeremías 23, 29, fíjese lo que dice Dios: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Dios respalda sus promesas y su palabra. No estamos solos. La semilla que nos ha dado es preciosa, ¿verdad? Es semilla escogida. La palabra es poderosa, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces podemos dar testimonio de lo que hemos recibido de Dios. Hablemos de Dios con la gente que se nos ponga en el camino. En Juan 1, 40, 42, aquí está la conversión, ¿verdad? De Andrés, de Pedro, de cómo va Andrés a Pedro, le dice: creo que hemos encontrado al Mesías. Pero ellos habían escuchado a Juan. Y una vez que uno al otro que conoce al Mesías va y le habla a su familiar, ¿verdad? Tenemos en Mateo capítulo 9, versículo 10, a Mateo. Él era un publicano, y cuando él se convierte, junta un montón de publicanos también para que ellos puedan conocer ahora, ¿verdad?, lo que él había recibido. En Juan capítulo 4, versículo 28 al 29, una mujer quería el agua viva, y cuando la recibe, ella deja el cántaro y va y le dice a todos: vengan, alguien me ha dicho lo que yo era, parece que es el profeta, es el Mesías que esperamos. Qué glorioso es saber, ¿verdad?, que la palabra es poderosa y que el Espíritu Santo sigue obrando y que el Espíritu de Dios sigue tratando con nosotros. Entonces busquemos nosotros a los que nos conocen, busquemos nuestra familia, los conocidos, la gente con necesidad. Es muy importante que busquemos a esa gente, que le demos la palabra a cada uno de nosotros y que vivamos coherentemente con ese mensaje, ¿verdad? Que generemos un ambiente, ¿verdad?, para la palabra, para la siembra y el cultivo. Esto es muy importante. Yo quiero que usted haga un compromiso de oración para trabajar en armonía con su espíritu. Dejemos que Él manifieste señales, milagros, que la gente conozca a Cristo, y que ahora nosotros tenemos que comprometernos a orar. ¿Por qué? Orar por la mañana, orar por la noche, orar en la tarde. Usted tiene que hacer un compromiso de oración, pedir las almas a Dios con insistencia, buscar en la oración que el Espíritu Santo trabaje y luego nosotros trabajar enseguida, inmediatamente, ¿verdad? A través de la oración y con la obra del Espíritu Santo, con la autoridad que Cristo nos ha dado, derribar las barreras, toda ceguera espiritual, toda atadura, todo yugo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dijo el salmista: pídeme en el Salmo 2 y te daré por heredad las gentes. Aquella mujer esposa de Jacob decía: dame hijos o me muero. Danos almas, Señor. Danos el gozo, Señor, de ver que el cielo se ponga de fiesta cuando alguien viene a tus pies y se arrepiente. Que el Señor le bendiga. Motívese a la oración, motívese a sembrar, porque el Espíritu Santo está trabajando de antemano. Que el Señor le bendiga. Esos son nuestros deseos, y que esta palabra le edifique. Dios le bendiga.